Las células representan el componente básico del cuerpo humano. Prácticamente todas las células del organismo de una persona tienen el mismo ácido desoxirribonucleico. El ADN es el material hereditario de los seres humanos y de casi todo el resto de los organismos. La mayoría del ADN se encuentra en el núcleo celular, pero existe una pequeña cantidad de ADN que se encuentra en las mitocondrias. Hablando específicamente del ADN nuclear, para que te hagas una idea, si pudiéramos extraerlo de una sola de nuestras células, obtendríamos un hilo de aproximadamente 2 metros de largo y unas cuantas micras de ancho. Pregunta: si el núcleo de una célula cuenta con tan solo 10 micras de diámetro, ¿cómo guardas 2 metros de ADN dentro de esta estructura? Cualquier mínima afección o mutación en la manera en cómo se compacta y codifica podría producir desórdenes metabólicos con el potencial de causar serias enfermedades e incluso la muerte. Y siguiendo el hilo de esta pregunta, ¿de qué manera se organiza el ADN a lo largo de la vida de una célula? Por lo general, el ADN de las células se encuentra enmarañado dentro del núcleo, pero cuando es momento de que la célula se reproduzca, cuando debe dividirse, comienza a condensarse una estructura muy enrollada conocida como cromosoma. Pero para formar un cromosoma, la célula necesita compactar el ADN en varios niveles. El nivel de compactación más básico comienza con 8 proteínas llamadas histonas, que se unen para formar un complejo denominado octámero. Existen 5 tipos de histonas, 4 de ellas corresponden al tipo de proteína que forman los octámeros. Concretamente, 2 de cada tipo de estas 4 al unirse forman un octámero, el cual posee carga neta positiva, por lo que busca una manera de neutralizarse. Y aquí entra el ADN, con carga neta negativa, comienza a darle vueltas a un octámero, dando lugar a un nucleosoma. La hebra de ADN que se enrolla en un octámero posee 150 nucleótidos, por lo que, para seguir compactándose, encuentra a otro octámero y vuelve a enredarse. Entre cada nucleosoma se encuentra el 5.º tipo de histona, el cual actúa a modo de puente o unión que induce a un conjunto de nucleosomas a enrollarse sobre sí mismos. Y ese conjunto de nucleosomas enrollados sobre sí mismos adquiere el nombre de solenoide. El solenoide continúa enrollándose y se condensa en lo que llamamos cromatina. Esta fibra de cromatina es lo que compone a un cromosoma, pues al enrollarse en su totalidad obtenemos una cromátida simple o un cromosoma sin duplicar. Este cromosoma es la estructura que le permite al ADN permanecer completamente compactado dentro de la célula y además asegura que el material genético se reparte equitativamente cuando la célula se divida. Pero, ¿por qué por lo general vemos un cromosoma en forma de X? Y sobre todo, ¿qué secretos oculta esta peculiar forma? Lo que pasa es que las células duplican su material genético para transmitírselo a la próxima generación de células, y esto ocurre cuando la célula se divide por procesos como la mitosis o la meiosis. Cuando las células se reproducen, se condensan los cromosomas y a la vez se duplica el ADN de los mismos, de tal manera que obtenemos 2 cromátidas hermanas, idénticas, unidas mediante proteínas en una región llamada centrómero. Cuando una cromátida se duplica, obtenemos lo que se conoce como un cromosoma duplicado, con la peculiar forma de X que usualmente vemos en imágenes relacionadas con el tema. El centrómero tiene la función de servir como punto de unión de ambas cromátidas, pero también permite el clasificarlos. Aunque lo interesante se encuentra en los extremos de estos cromosomas. Cuando el material genético debe replicarse para transmitirse a nuevas células, inevitablemente hay pérdidas de ADN. Esto implica que cada vez que una célula se reproduce o se divide, pierde información, y si nuestras células se duplican millones de veces, que alguien me explique cómo es posible que no hayan sufrido ningún daño. Insisto, cualquier mínimo error en su codificación causa serios problemas en el funcionamiento de un organismo. Para ello, la naturaleza ha codificado bases nitrogenadas en los extremos del ADN que no tienen ninguna otra función más que evitar que esas pérdidas de ADN no pertenezcan a los genes que definen cómo somos. Esos extremos de ADN coinciden con los extremos de los cromosomas y se conocen como telómeros. Curiosamente, existe una proteína que preserva los telómeros de los cromosomas, la telomerasa. Sin embargo, esta proteína se manifiesta únicamente en células germinales y en células que son poco beneficiosas para la vida.
Volviendo al tema de los cromosomas, debes saber que estos difieren entre cada tipo de célula. Como recordarás, existen células procariotas, como bacterias, y eucariotas, como de las que estamos hechos nosotros y otros seres vivos. El genoma humano tiene aproximadamente esta cantidad de pares de bases en su ADN y codifica aproximadamente 25.000 genes distribuidos en sus cromosomas, mientras el genoma típico de los procariontes tiene un tamaño dentro de este rango. Los procariontes habitualmente presentan un único cromosoma en forma circular que almacena todos sus genes. Por otro lado, los eucariontes presentan sus cromosomas duplicados en forma de X. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 de ellos son denominados autosomas, y el restante es un par de cromosomas sexuales, es decir, define el sexo de un humano. Cada especie tiene un determinado número de cromosomas, y precisamente es el número de cromosomas en las células de un ser vivo lo que puede llegar a provocar trastornos y malfuncionamiento de un organismo concreto. Y ya no solo hablando del número de cromosomas, la propia información que esté codificada en ellos, aunque el número cromosómico sea el correcto, también es causa de la transmisión de algunas enfermedades. Y es de esta manera por la cual tenemos parentesco con nuestros padres o nuestros abuelos, porque aquella información que codificaba su ADN al empaquetarse en cromosomas y transmitirse a otras células, como sus gametos, estaba siendo transmitida directamente a sus descendientes. Por ello decimos que los cromosomas son estructuras microscópicas que transportan la información hereditaria en forma de genes. Una vez más, la naturaleza nos muestra que nuestra existencia se reduce a una magnífica molécula en forma de doble hélice. Y nada más, eso ha sido todo por hoy. Sin más por el momento me despido, no sin antes sugerirte que des like y compartas este video si te ha gustado. Yo soy Electrón Cósmico y hasta la próxima.